Justo cuando se agachó tras la barra para recoger su chaqueta, pensando en sus maravillosamente ordinarios planes, escuchó un ruido tan repentino como estruendoso que la dejó clavada de su lugar. ¿Eso había sido la puerta de atrás? Sin saber por qué, su instinto le gritó que se quedara quieta ahí, tras la barra, oculta, y Victoria le hizo caso enseguida. Si habían entrado a robar, no iba a jugarse el cuello por $100 que ni siquiera eran para ella. Que se arreglara Andrew solito. Escuchó un revuelto en el despacho de Andrew, al mismo tiempo que unos vasos bastante pesados se acercaban a su puerta, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que podrían verla al llegar al despacho porque la barra se abría de ese lado. Ahogó un gimoteo asustado y miró a su alrededor. Al final, su mejor opción fue esperar aterrada. Miró en dirección al despacho. Dos hombres vestidos de negro, con chaquetas de cuero y botas pesadas, se detuvieron en la puerta de Andrew. Uno tenía el pelo más oscuro que había visto en su vida, el otro lo tenía teñido de blanco. Y los dos iban armados. Oh, no, no, no. Un escalofrío le recorrió la espalda, dejando una capa de sudor frío en su piel. Justo cuando contuvo la respiración, le dio la vaga sensación de que el del pelo negro giraba un poco la cabeza hacia ella, pero volvió a sentarse tan rápido en la puerta que no le dio importancia. No la habían visto, por ahora. Estaba a salvo, menos mal. El teñido fue precisamente el que abrió la puerta de una patada tan fuerte que Victoria pudo sentir el cerrojo temblando por el impacto. Ninguno de los dos se giró hacia ella cuando entraron en el despacho. ¡No! Escuchó gritar a Andrew desesperado. ¡Cállate! Le espetó uno de ellos. Victoria dudó un momento, pero entonces se dio cuenta de que no podía volver a atentar a la suerte. No podía quedarse ahí. Volverían a salir y esta vez sí que podrían verla. Se puso de pie, temblando, y escaló la barra para saltar al otro lado sin hacer un solo ruido. Justo cuando iba a salir corriendo en dirección a la salida para llamar a la policía y ponerse a salvo, escuchó los pasos saliendo del despacho y tuvo que pensar a toda velocidad. Al final, su única alternativa fue esconderse en el rinconcito que había entre la barra y una mesa, oculta del resto del restaurante. Solo que quedaba la esperanza de que ninguno de ellos se acercara a ese rinconcito. Caleb. El objetivo estaba llorando y ni siquiera lo habían tocado todavía. Puso los ojos en blanco. Cuando Axel lo arrastró hacia el restaurante y lo tiró sobre una mesa, Caleb le apuntó la cabeza con la pistola y él gimoteó, aterrado. Axel se acercó a las ventanas frontales del restaurante y movió la mano delante de ellas antes de volver a Caleb. ¿Asegurado?, preguntó. Alex asintió con la cabeza. Caleb se apartó y dejó que fuera él quien hiciera el trabajo sucio. Axel estuvo más que encantado con la idea. Agarró al pobre idiota del cuello y lo tumbó en una de las mesas, boca abajo. Tardó unos segundos más que en sujetarle el brazo doblado por encima de la espalda. ¿Sabes quiénes somos?, le preguntó en voz baja. Él no respondió, solo gimoteó. Axel sonrió, complacido. Caleb apartó la mirada, negando con la cabeza. A Axel le gustaba que la gente se resistiera. Esto le daba la excusa perfecta para sacar su lado más cruel de dentro, y Caleb odiaba tener que estar presente cuando eso ocurría. Te he hecho una pregunta, dijo Axel en voz baja, doblando un poco más el brazo. El hombre gritó de dolor. ¿Sabes a quiénes le debes dinero? No lo tengo. ¿No lo tienes? Axel puso una mueca triste. Es una lástima. ¿Por qué lo necesita? Y lo necesita ahora. Por favor, solo necesito unos días, papá, para... ¿Unos días?, repitió Axel riendo cruelmente. Ya te dieron unos días, y sigues sin devolverlo. Por eso estamos aquí. Papá, por favor, tengo una familia y tengo que mantenerla y... Caleb ni siquiera parpadeó cuando Axel dobló el brazo del hombre hacia arriba. Un horrible crujido inundó la habitación. El brazo quedó en una posición horrenda y los alaridos de dolor empezaron a resonar. Pero Axel no había tenido suficiente. Eso ha sido por mentirme, le espetó en voz baja. ¿Te crees que no te hemos investigado antes de venir? El hombre solo podía llorar y llorar. Caleb apretó los labios en silencio. Si no puedo irme de aquí con dinero, me iré contigo gritando de dolor, continuó Axel, disfrutando de cada segundo. ¿Lo entiendes?
Caleb se dio la vuelta y miró a su alrededor, mientras Axel seguía encargándose de la parte que parecía ser su favorita. Volvió a escuchar gritos, pero los ignoró, y se quedó mirando el gran número de botellas de colores que había encima de la barra. Se acercó aburrido y su mirada se quedó clavada en un punto concreto, un delantal, en alguna ceja, y solo necesitó acercarse un poco más para saber que seguía caliente. Alguien lo había usado hacía muy poco. ¿Una de las camareras? No, ellas ya se habían marchado. Ese delantal acababa de ser usado. Lo recogió y lo despegó, buscando algún nombre. No lo tenía. Parecía viejo. Lo que sí tenía era un olor que le resultaba muy familiar, igual que el que había sentido en el coche. Acercó el delantal a su nariz e inspiró con fuerza. Sí, reconocí ese olor. A lavanda, lo había notado antes, en algún momento, pero no recordaba en cuál. Frunció un poco el ceño y volvió a dejar el delantal en la barra. Todavía podía sentir la calidez en sus dedos cuando se apartó de él, y revisó el local con la mirada. El hombre seguía llorando, pero ya no se acordaba de él. El olor seguía presente. Cerró los ojos y concentró todas sus fuerzas en saber de dónde procedía exactamente. Al abrirlos, clavó la mirada en el rincón de la barra. Victoria tenía una mano sobre la boca. Estaba intentando no gritar. Los alaridos inhumanos de dolor habían hecho que sus ojos se llenaran de lágrimas que estaban cayendo por sus mejillas. Se encogió más sobre sí misma, aterrada. Tenía que escapar de ahí como fuera. Cada vez que escuchaba un alarido, un escalofrío le recorría el cuerpo y le entraban ganas de vomitar. Nunca había escuchado a alguien gritar así. Era como si le ardiera la garganta, como si quisiera destrozarse las cuerdas vocales. Se abrazó las rodillas y no pudo evitar que más lágrimas cayeran por sus mejillas. ¿Qué hacían ahí? ¿Había oído algo de dinero? Ella había oído a Margot decir algo sobre un prestamista, pero no se lo había tomado en serio. Quizá Andrew, o no, se había metido en un buen lío y ahora estaba pagando las consecuencias. Se encogió bruscamente cuando otro grito llenó la habitación y estuvo a punto de acurrucarse y echarse a llorar otra vez, pero no pudo hacerlo, porque alguien se acercó a ella. Ni siquiera estaba segura de cómo lo había sabido, pero simplemente lo sabía, y también sabía de que no podía quedarse en el rincón de la barra aterrada. Retrocedió hacia la mesa más cercana y se quedó justo debajo, escondido las piernas tan cerca de su cuerpo como pudo. Desde ahí, la barra la tapaba de la gran parte del restaurante, pero si alguien doblaba esa pequeña esquina, y fue justo lo que pasó. Victoria dejó de respirar cuando vio unas piernas enfundadas en unos pantalones negros y unas botas pesadas doblando la esquina de la barra. Sintió que el mundo se detenía. Se quedó mirando esas botas con los ojos vidriosos y aguantando la respiración tan fuerte que sintió que empezaban a palpitarse las sienes. Tenía los músculos agarrotados por la tensión. Las botas se detuvieron lentamente delante de su mesa. Solo podía ver al chico hasta la cintura, pero eso alcanzaba para ver la pistola que tenía en la mano, una pistola real. No había visto ninguna en toda su vida, pero no lo necesitaba para saber que era real. Seguía sin respirar cuando la pistola ascendió, desapareció, y solo quedó una mano del chico, algo grande, que tensó y detensó los dedos con tranquilidad. El chico sabía que estaba ahí. Victoria era consciente de ello, pero no sabía qué se suponía que tenía que hacer al respecto. Fue entonces cuando él empezó a empujar la mesa lentamente, sin siquiera hacer un ruido. La figura del chico fue revelándose poco a poco, hasta que llegó a su cuello. Entonces dio un último empujón a la mesa y pudo verlo completamente. Victoria se quedó completamente congelada. Era el del pelo negro. Sus ojos también eran negros, los más negros que había visto en su vida, y no pudo ver nada más que eso, porque se quedó tan hipnotizada en ellos que, de no haber sido por el grito de Andrew, probablemente se habría olvidado de la situación en la que estaba. Cuando reaccionó, estuvo a punto de retroceder, asustada, pero algo en la mirada del chico le indicó que se quedara justo donde estaba, y eso hizo. Esperó y esperó, pero él no dijo nada. Solo la miró de arriba abajo sin ningún tipo de prisa. Incluso en la situación en la que estaba, pudo sentir perfectamente que centímetros de su cuerpo estaba mirando exactamente a cada segundo que pasaba. Le dio la sensación de que había pasado una eternidad cuando por fin el hombre hizo un gesto, y no fue sacar la pistola. Hacer una señal al otro lado,
o incluso ponerle mala cara. No. Se llevó un dedo a los labios y le indicó que guardara silencio. Después se dio la vuelta y volvió a la esquina de la barra para alejarse de ella, como si no lo hubiera visto. Victoria estaba tan sorprendida que se permitió respirar y llevarse una mano a la cabeza. Error. Su mano chocó con la mesa, muy sonoramente. Caleb. En cuanto escuchó el golpe, Alex dejó en paz al objetivo para girarse en dirección a la chica. Maldita sea. Caleb no pudo hacer otra cosa que cerrar los ojos un momento, frustrado, antes de abrirlos y girarse de nuevo hacia la chica con olor a lavanda. Ella estaba aterrorizada. No hacía falta ser ningún experto en comportamiento humano para saberlo. Le temblaba el cuerpo entero, estaba pálida y tenía restos de lágrimas por las mejillas. Además, podía escuchar su cuerpo bombeando sangre a toda velocidad. De hecho, iba tan rápido que la posibilidad de que le diera un ataque no pareció muy descabellada. Cuando la había visto ahí tumbada, no sabía muy bien por qué no lo había arrastrado fuera de su escondite de pelo. Tampoco estaba muy seguro de por qué le había perdonado, pero lo había hecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había perdonado a alguien? Pero ahora no le quedaba más remedio que arrastrarla consigo, porque si no lo hacía él, lo haría Axel, y ella no quería que lo hiciera Axel, de eso podía estar seguro. Se acercó a ella, que retrocedió gateando hacia atrás, atemorizada. Negaba frenéticamente con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Caleb se centró en su objetivo para que no le afectara y finalmente la agarró del brazo y le puso de pie de un tirón. Ella ahogó un grito e intentó apartarse, pero le sirvió de poco. ¡No! Empezó a gritar. ¡No, por favor, suéltame! Caleb hizo como si no lo oyera. Le dio la vuelta cuando intentó forcejear para liberarse y pegó su espalda contra su pecho. Su cabeza quedó justo a la altura de su clavícula. Le vino una oleada de olor a lavanda que casi hizo que se olvidara de lo que estaba pasando. Reaccionó cuando ella intentó apartarse y volvió a pegarle a su cuerpo de un tirón, rodeándole el cuello con un brazo. Cuando volvió a intentar forcejear, perdió la paciencia, sacó la pistola y le clavó en su sien con la mano libre. Ella se quedó congelada. Él se inclinó hacia adelante para hablarle directamente a la oreja. ¿Vas a seguir molestándome?, le preguntó en voz baja. La chica negó casi imperceptiblemente, con la cabeza. Caleb notó que su corazón se había detenido por un segundo al apuntarla, pero volvía a latir a toda velocidad. Empezó a caminar hacia Axel, y ella obedeció. Tenía dos manos pequeñas clavadas en el brazo con el que le rodeaba el cuello, pero ni siquiera estaban ejerciendo presión. Estaba demasiado aterrada como para reaccionar, probablemente. Si tan solo no hubiera hecho ruido. Mira lo que tenemos aquí. Axel se olvidó completamente del objetivo y se acercó a la chica sonriendo ampliamente. ¿Dónde estabas escondida? Debe ser muy buena, porque ni siquiera mi amigo te ha oído hasta ahora. Caleb notó que la chica se encogía de miedo contra él. De hecho, se pegó tanto a él que la agarra del cuello ya prácticamente no ejercía ningún tipo de presión sobre ella. Bajó la pistola y la escondió de nuevo. Alex lo miró al instante en que lo hizo, horrorizado. ¿Qué te crees que haces? Apúntala. No se va a mover, ¿verdad? La chica sintió al instante. Parecía que era mejor opción estar pegada a él que al psicópata de Axel. Bueno, Axel levantó la mano y Caleb vio que un Rolex de oro brillaba en su muñeca. Creo que es más que suficiente para cubrir la deuda, ¿no? Caleb asintió una vez con la cabeza. Era de oro de verdad. No necesitaba acercarse a mirarlo para saberlo. A saber dónde lo habrá robado. Axel se echó a reír mirando al hombre inconsciente por el dolor que yacía en la mesa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos deshacemos de ellos? Notó que la chica se cogía contra él al instante, aterrada. 100 muertos, le recordó Caleb, tranquilamente, sujetando a la chica. Le daba la impresión de que si soltaba iba a caerse al suelo. Pero nos han visto las caras. El gilipollas de la mesa no dirá nada. Creo que ya tenía suficiente como para saber que le conviene, pero ella... Alex la miró de arriba abajo y Caleb casi pudo sentir cómo la chica dejaba de respirar. Bueno, hay otras formas de tortura, concluyó Alex. La chica soltó un sollozo sonoro cuando él hizo un ademán de desabrocharse el cinturón. Caleb no pudo evitarlo. Había ciertos límites, incluso para Axel. Sacó la pistola de nuevo, pero esta vez apuntó a Axel en el pecho. Él se detuvo de golpe. La chica se quedó muy quieta.
Victoria, el de pelo blanco, se quedó helado cuando el que la sujetaba lo apuntó. Victoria dejó de intentar moverse y se apoyó en el brazo del desconocido. Podría matarla en cualquier momento, pero por ahora era el único que no había intentado hacerle nada malo en esa habitación. ¿Qué cojones haces?, le espetó el teñido. Eso no, advirtió el que la sujetaba. No iba a hacerlo, era para asustarla, imbécil. Incluso Victoria supo que eso no era verdad. El que la sujetaba debió pensar lo mismo, porque ella notó que el brazo que tenía en el cuello se tensaba un poco. He dicho que eso no. Tenía una de esas voces roncas y bajas que solo con susurrar podían hacer que una sala entera se quedara en silencio, y lo consiguió, porque Chico Teñido frunció el ceño, pero al menos se calló por unos segundos. Entonces ambos empezaron a hablar en el idioma más raro que había oído en su vida. Ni siquiera pudo intentar adivinar cuál era. Victoria no se movió en absoluto, esperando, y finalmente sintió que el brazo que tenía alrededor del cuello desaparecía. Casi le dio la sensación de que volvía a la vida. El chico de pelo teñido se marchó toqueteando el reloj que había robado a Andrew, y lo vio cruzar la calle hasta un coche oscuro que estaba al otro lado. El de pelo oscuro todavía tenía la pistola en la mano. La rodeó apuntándola a la cabeza hasta que se quedó delante de ella. Victoria no se atrevió a levantar la mirada, así que se limitó a mirar su pecho fijamente, muy quieta, temblando. Una sola palabra de esto, a quien sea, le dijo en voz baja, y vas a terminar peor que el de la mesa. Ella no dijo nada, no fue capaz, y él tampoco esperó una respuesta. Fue directo a la puerta, y justo antes de abrirla, la miró por encima del hombro. Ambos se acordaron del otro al instante, pero ninguno hizo un solo ademán de decirlo en voz alta. Finalmente, él se marchó, y Victoria sintió que podía volver a respirar.